Soy ingeniero en alimentos y estoy presentando los requisitos de la norma BRCGS. Puntualmente hoy día vamos a ver el requisito número 6, eh, que tiene que ver mucho con lo que es control de operaciones, etiquetado, cantidades, sistema de calibración en una organización. Entonces, como concepto de fondo de esto, nosotros tenemos productos en nuestras organizaciones que tienen que tener calidad. Calidad como sinónimo de grado de cumplimiento de los requisitos de un producto. Esta manzana podría ser un estándar y esta de acá podría ser una desviación en una línea de producción. El estándar siempre va a tener tolerancias que pueden ser aceptables o inaceptables. Entonces, de eso les voy a hablar hoy día. A modo de introducción, bueno, este requisito es breve en el sentido de que solo tiene cuatro cláusulas: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, que corresponden a lo que les mencioné: el control operativo, eh, la etiqueta, las cantidades y el último, que es de calibración y medición. Si bien es cortito, es bien consistente. Dos de sus cuatro requisitos son fundamentales para la norma. Eso quiere decir que son requisitos obligatorios y que en caso de incumplimiento no se obtiene la certificación. A modo de introducción, eh, nosotros tenemos que recordar que nuestra organización tiene una política. En la política responde al propósito, al why, por qué. Ahí se esconde nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores de la organización. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? En el manual está todo nuestro sistema documental. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Nuestros procedimientos, nuestros documentos. Entonces nuestros procedimientos siempre nos tienen que responder a quién hace qué cosa, dónde, cuándo, cada cuánto. Vamos a tener instructivos de trabajo que responden al cómo se hace. Y todo ello tiene que estar respaldado por evidencia, que son los registros muy importantes para que cuando podamos demostrar cómo funciona nuestra organización a través de diferentes documentos, nosotros contemos con esa evidencia documental. Entonces este capítulo nos pide estandarizar los controles, cómo nosotros hacemos los procesos, las variables críticas, los tiempos, las temperaturas, la presión, las propiedades químicas. Y todo ello de alguna manera que nos vaya a asegurar el cumplimiento de productos inocuos, legales y de calidad constante. Cuando dice calidad constante es que nosotros obtengamos los resultados esperados. Calidad tiene varias definiciones. Una es la que le comenté anteriormente, el grado de cumplimiento de los requisitos. Otra es también en lo que el cliente pide. Entonces, cuando nos pide calidad constante, se refiere básicamente a eso. ¿Qué se controla en la operación? La ejecución en producción, en envasado, en etiquetado, en las cantidades, en la calibración. ¿Cómo comprobamos nosotros que se están cumpliendo estos procedimientos? A través del monitoreo, alertas que nos van a indicar si hay alguna desviación, validación y verificaciones según los riesgos del proceso. Los procesos tienen diferentes riesgos. Y por acá, cuando les comenté la evidencia en los registros, es fundamentalmente para, ante una auditoría, nosotros contar con toda la documentación sin omitir los requisitos y los controles clave. El primero de ellos es el control operativo, que nos permiten asegurar la operación bajo control. Si se fijan acá, nosotros podemos tener un extracto de leche de coco. Luego viene otra etapa, que es un mix, hacer una mezcla. Podemos agregar dulzor a través de azúcar, algún estabilizante que mejore la textura. Luego un proceso de congelado de esta base para luego tener como helados de coco. Entonces, si se fijan, hay un esquema. Partimos de algo y llegamos a un producto a través de diferentes etapas y procesos, que nosotros podemos ir colocándole más especificaciones: tiempos, temperatura y propiedades. Acá, por ejemplo, lo mismo. Tenemos una etapa 1, una etapa 2, una etapa 3, una etapa 4, una etapa 5. Lo que vamos a hacer aquí es mantequilla de maní.
Entonces partimos a partir de materias primas de maní a través de un proceso que es limpieza y clasificación. Nosotros distribuimos, organizamos la materia prima, un proceso de tostado que nos va a mejorar algunas propiedades como el aroma. Luego vamos a hacer una molienda de esto y pues finalmente vamos a obtener esta mantequilla maní que nosotros queremos obtener a través de una materia prima. Entonces BRCGS nos pide que las operaciones eh, sigan especificaciones de procesos e instrucciones, y estos procedimientos tienen que estar documentados con el fin de obtener resultados esperados, productos inocuos, legales y con la calidad consistente en cada lote. Idealmente que no hayan desviaciones como en la primera imagen y reducir la variación. Eh, Estos procesos también tienen que estar integrados con el control de HACCP, deben alinearse al plan de inocuidad que nosotros tenemos. El 6.1 nos habla de las especificaciones de los procedimientos. ¿Qué vamos a especificar? Variables críticas, por ejemplo, temperatura, la velocidad de agitación, eh, y esas las tenemos que mantener disponibles en los lugares de trabajo donde sean necesarias y usarlas como base operativa. Otra cosa que acá es importante es que cuando nosotros vayamos a realizar un cambio de las especificaciones de las instrucciones de trabajo, antes de hacer cualquier cambio nosotros tenemos que revisar las instrucciones y ver el impacto que pueden tener en la inocuidad, la legalidad o la calidad. Por ejemplo, a lo mejor yo quiero cambiar la temperatura y tengo que asegurarme que esa nueva temperatura de alguna manera destruya la bacteria que pueda estar presente. Si voy a cambiar una velocidad de agitación, a subir revoluciones por minuto o bajar revoluciones por minuto, que me asegure que la mezcla realmente sea eficiente y pueda dispersar todos los componentes, un conservante necesario o cualquier otro ingrediente que nos permita asegurar la inocuidad. Entonces es importante eso. Cuando hayan cambios, revisar instrucciones de el impacto que puedan tener. Este mismo requisito nos habla de la importancia de la formulación y los alérgenos. Nos pide que en un documento nosotros tengamos especificada la formulación y declarados los ingredientes por alérgeno. Y también muy importante que haya una coherencia entre lo que estamos produciendo y lo que se está liberando en calidad. Es decir, las materias primas, los materiales que se están liberando tienen que ser congruentes con lo que estamos produciendo. Me explico, mire, por ejemplo, si nosotros estamos fabricando barritas de chocolate con maní, eh, lo lógico es que nosotros estemos liberando materias primas de maní. A eso se refiere este punto. Por otra parte, yo le comenté que hay que definir instrucciones de mezcla y las velocidades y los tiempos objetivos. Y estos son ajustes críticos del equipo para cumplir especificaciones del proceso. Yo le comenté, por ejemplo, que si tenemos una masa y nosotros en esa masa tenemos algún ingrediente que es un conservante, la idea es que ese conservante se distribuya uniformemente en toda la masa y nos permita asegurar la inocuidad. También nos hace énfasis en los que son los procesos de conservación por altas temperaturas y por bajas temperaturas. Todo lo que es cocción, pasteurización, autoclave y los enfriamientos. Y especificar los tiempos y las temperaturas. Eh, por ejemplo, cuando son productos pesqueros, eh, se les hace enfriamiento en estanques con agua y hielo, porque cuando sube la temperatura se desarrolla muy rápido la proliferación de microorganismos en, en estas especies. Entonces, hay un concepto de enfriamiento también de la temperatura. La norma nos pide que nosotros nos fijemos en el etiquetado y la codificación. Hay algunos que son muy importantes, por ejemplo, la fecha de vencimiento, eh, que sea legible y consistente por lote. La codificación del lote también es muy importante. En las condiciones de almacenamiento, nosotros tenemos que especificar las temperaturas en estas especificaciones y las condiciones requeridas para conservar esa calidad, incluidos los criterios cuando tengamos que manejar desviaciones en el almacenamiento y controles adicionales a HACCP. Eh, bueno, cuando estábamos revisando HACCP, yo le expliqué a usted que HACCP es más quirúrgico, va a los peligros que se encuentran en el alimento.
Pero usted también puede hacer otros controles adicionales, por ejemplo, los del envase, revisar el sellado, la hermeticidad. El 6.12 y el 6.13 nos habla de los ajustes críticos. Cuando tengamos que máquinas con estas especificaciones, por ejemplo, eh, que cuando intenten modificar algún parámetro crítico, como la temperatura, como el tiempo, como la presión o las propiedades químicas, solo sea personal capacitado y autorizado para modificar esos parámetros. Entonces nos pide que de alguna manera nosotros restringamos el acceso de esos controles. Ya puede ser mediante candados, contraseñas, pero tiene que haber un control. Eh, acá están las variables que yo les comenté. Hay que definir un proceso para vigilar, es decir, monitoreo, ¿cierto? Eh, Estas variables, propiedades químicas, además del tiempo, la temperatura, la presión, por ejemplo, el pH, se utiliza mucho como estrategia de conservación. Recordar que una concentración de ácido, de protones, y a los microorganismos patógenos, de alguna manera no les gusta, por decirlo de una forma, los medios ácidos, y muchas veces se utiliza como estrategia de conservación a pH ácidos como 3 o, o pH 2 o bajo 4,5. Entonces hay que registrar esos resultados también que nosotros vayamos monitoreando. Alerta y verificación. DRCGS en el 6.1.4 nos pide tener un sistema de monitoreo de alertas. Por ejemplo, si estamos monitoreando la temperatura de una cámara de frío, si baja el límite crítico, nos mande una alerta al monitor y que eso se verifique de forma rutinaria. Ahí también es importante ver el funcionamiento del sensor porque puede que no esté funcionando correctamente y en consecuencia no nos emita ninguna alerta. Hay que validar y verificar por riesgo. Eh, Van a haber zonas que tienen un distinto riesgo, por ejemplo, una sala que tenga como envases de cartón. Quizás el control de la temperatura en el sensor ahí no tiene mucho riesgo, pero por ejemplo, si es un horno que el calor asegura la letalidad de alguna bacteria, sí hay harto riesgo, entonces requiere una mayor frecuencia eh, para de alguna manera gestionar ese riesgo. Acá lo que les comentaba yo, todo lo que son los equipos que proporcionan procesos de conservación por altas temperaturas o por bajas temperaturas, hay que em, considerarlos porque tienen más riesgo que otros. Por ejemplo, un horno. Otra cosa que es importante es la distribución de la temperatura. Muchas veces en algunas zonas no se alcanza la temperatura deseada. La idea es que sea uniforme, que cuando nosotros quizá a través de un mapa de temperatura podamos evidenciar que la temperatura es uniforme. Acá les traigo este ejemplo de un microondas. Eh, Muchas veces nos ha pasado que nosotros metemos un plato de comida en microondas y cuando lo sacamos solo están como calientes las orillas, pero el centro sigue frío. Entonces lo importante es que la distribución de calor sea uniforme. La falla en materiales externos, en 6.16 BRCGS nos pide tener procedimientos cuando hayan desviaciones. Por ejemplo, qué pasa si está fuera de rango la temperatura, evaluar el impacto y establecer acciones cuando esto pase. Por ejemplo, retener ese producto que es potencialmente no inocuo o volver a reprocesarlo, pasarlo por un secador o simplemente desecharlo. El control de materiales fuera de alcance también nos pide gestionar, como los subproductos, que los tengamos bien delimitados y segregados, que no comprometan la inocuidad, como no están en el alcance, por ejemplo, eh, los salmones o los peces tienen diferentes partes que no se van a utilizar, por ejemplo, la cabeza, la cola, las alas. Entonces, esas partes quizás son gestionadas como subproductos para hacer harina, como tienen estos componentes de omega 3 y son valiosos. Se pueden utilizar como alimentos para mascotas, pero lo que nos pide BRCGS es que nosotros controlemos esos subproductos para que no se crucen con los productos que nosotros estamos generando para la industria y se puedan contaminar. El control y gestión del etiquetado. eh,
este es el 6.2, también es fundamental, como les comenté. Nos pide gestionar la etiqueta. La etiqueta es súper importante, así como hay contaminación cruzada de alimentos por distintos materiales, también hay entrecruzamiento de etiquetas. Eh, Puede haber un producto con una etiqueta que no es coherente con su uso. Y eso también es una forma de eh, que impacta en la inocuidad alimentaria, ¿cierto? Porque a lo mejor hay un alérgeno que no está identificado, a lo mejor hay una fecha de vencimiento diferente, además que impacta en la autenticidad, porque ya no es lo mismo que declara el producto de lo que está contenido. Y por supuesto la calidad, porque no cumple con los requisitos de las especificaciones de ese producto. Entonces, siempre asegurar el envase correcto, que los datos expresos sean coherentes y el producto esté identificado. La codificación de la trazabilidad y el cumplimiento legal. En caso de que pasen los casos que yo les comenté, la trazabilidad va a ser lo único que nos va a permitir identificar en qué parte están, si están en distribución, si ya están en los centros de distribución. Entonces hay que evidenciar esos controles, siempre tener ese enfoque de auditoría. Eh, a mí me gustaría, por ejemplo, revisar cómo gestionan el etiquetado, eh, qué hacen cuando, cuando hay incoherencia entre el producto y la etiqueta. Y si es por el otro lado, asegurar bien los registros de envase primario, que tengan el nombre del producto, que tengan el lote, que tengan el país de origen, etcétera. El control de los materiales. Bueno, BRCGS nos pide definir un proceso formal para asignar envase y etiqueta a cada línea. Por ejemplo, lo fabrica producción, se lo lleva a calidad, calidad lo aprueba y ahí recién llega a la línea. Eh, Nos pide identificar qué material se asignó, cuándo y por quién. Y también nos pide orden en la línea de producción, que solo esté disponible lo que se va a utilizar en esa línea de producción, que esté todo bien rotulado. De esa manera nos aseguramos de tener confusiones y casos como los que les comenté anteriormente. La coherencia entre la etiqueta y el uso previsto, siempre verificar que la etiqueta corresponda al producto, al formato, si es de 500 gramos, que sea de 500 gramos, el destino, e investigar y documentar cualquier incongruencia cuando haya un problema con la etiqueta. Pero eso pide que haya orden, que solo esté el material disponible y un proceso que gestione cómo llega la etiqueta a la línea de producción. En las impresiones fuera de línea, eh, que hayan personas autorizadas, así como para las variables, que puedan modificar las fechas de elaboración, de vencimiento, los números de lote. Cuando se requiera modificar fuera de línea esos datos. Acá lo que les comenté recién, asegurar que solo el material correctamente impreso llegue a envasado y bloquear o segregar cualquier material con impresión dudosa o incompleta. Y la parte de investigar las incongruencias cuando hayan etiquetas que no corresponden al proceso. En los registros de calidad, usualmente se pegan estas etiquetas y de alguna manera queda registrado la etiqueta que nosotros estamos usando y eso nos permite verificar el uso de etiquetas. Pueden haber otras también estrategias, pero lo importante siempre es que haya una investigación cuando la etiqueta no sea coherente con el producto. La verificación del envase. eh, Acá están las bobinas, como les comentaba yo, que cuando haya un proceso productivo, por ejemplo carne, asegurar que solo esté la etiqueta de ese producto, ¿cierto? De carne de vacuno. Eh, eh, Definir cómo aseguramos los envases correctos. Ah, y las comprobaciones. Antes del envasado nosotros tenemos que verificar la etiqueta cuando partimos, también cuando terminamos y también durante el proceso. Y cuando haya un cambio de lote, cuando llegue otro lote, también repetir las verificaciones eh, de la etiqueta, ¿cierto? Que esté con el envase correcto. Entonces nosotros podemos ir revisando el lote, la fecha, el peso, el nombre del producto, el código de barras también. Antes, al final y durante el proceso, cuando se ingresen envase o etiqueta impresa.
las comprobaciones de línea. eh, las líneas antes de ser utilizadas tienen que estar en términos inocuos desde el punto de vista de la higiene, limpieza y desinfección. Entonces hay que hacer una revisión documentada antes de iniciar cada actividad de envasado. eh, Como les comenté, confirmar esa limpieza y condición sanitaria de la línea, verificar que los equipos estén con las programaciones correctas, si estamos utilizando estos contenedores que estén etiquetados, todo bien organizado. Y esto es importante, que también es importante apuntarlo. Cuando cambiemos el producto, retiremos todo lo de la producción anterior, todos los productos, los envases y etiquetas, y documentemos ese despeje. Entonces, cuando cambiemos de producto, sacamos todo lo de la producción anterior. La verificación de datos clave, bueno, hay datos, en verdad toda la etiqueta es relevante, pero por ejemplo, que haya congruencia entre la fecha de vencimiento y fecha de envasado. Por ejemplo, acá yo puedo ver que hay una vida útil de 2 años, 24 meses, y quizás la especificación técnica habla de 18. Entonces es importante que hayan esas congruencias entre lo que estamos declarando y las especificaciones, el número de lotes, la declaración de las cantidades. eh, Hay que verificar esos datos clave, el país también de origen. Recuerden que todo esto tienen diferentes eh, requisitos dependiendo de las leyes locales. Las etiquetas van variando de un lugar a otro. Y esto es muy importante, que estén los alérgenos contenidos. Comprobar la información de los alérgenos y asegurar que toda especificación esté aprobada con eso. Eh, yo siempre le doy énfasis al tema de los alérgenos. Personalmente no tengo ninguna alergia alimentaria, pero las personas que los tienen lo pasan muy mal. Se les cierra la garganta, tienen dificultades respiratorias, se les aprieta el pecho, se les obstruyen las vías respiratorias, tienen tos, eh, se aturden, tienen mareos también, confusión, pérdida de conciencia, ronchas. Entonces en verdad palidecen. Entonces en verdad es una consecuencia muy seria. Entonces acá yo les traigo un concepto que en verdad no es de esta norma, es de la 45001, la cláusula 3.35, que tiene que ver con la seguridad en el trabajo. Eh, lo que les quiero explicar es que si nosotros, por ejemplo, a- alcanzamos a atajar un producto que no está rotulado con el alérgeno, ese suceso es un incidente porque puede o no puede tener consecuencias. Pero si ese producto ya llega como a la boca de una persona y que tiene una alergia, ya es un accidente. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a esas etiquetados de alérgenos para prevenir accidentes, e idealmente que no pasen a consecuencias, porque ahí ya tendríamos un accidente. La verificación en línea, eh, a veces cuando los productos van muy rápido, se utilizan escáneres. Entonces también tenemos que tener procedimientos para estos equipos de verificación. El sistema debe alertar cuando la información no sea incongruente, y se debe como hacer pruebas de estas verificaciones. Por ejemplo, colocar un producto con un código erróneo a ver si lo detecta. Esto tiene impacto en la inocuidad, por supuesto, reduce el riesgo de liberar productos con información incorrecta o incompleta, y también refuerza la trazabilidad. Las pruebas y fallos de estos eh, detectores, como les comenté, eh, tienen que ser al inicio del ciclo envasado. Esto es importante para probar que funciona al inicio y al final del ciclo, ¿cierto? Para comprobar que estaba funcionando. Y también según la capacidad para contener productos que tiene nuestra indicación. Por ejemplo, la capacidad que nosotros tenemos para identificar, mantener y liberar productos potencialmente no inocuos. Entonces esa frecuencia tiene que ser basada en el riesgo, la probabilidad de que ocurra con la consecuencia que ocurre. Cuando piensen en frecuencia, siempre acuérdense esta imagen, que se repite, que se repite. ¿Cada cuánto se repite? Depende del riesgo, pero como pruebas mínimas al inicio y al final, y según la capacidad que ustedes tengan. Cuando estos sistemas fallen, nosotros tenemos que tener también procedimientos para
métodos alternativos, como por ejemplo pistolas manuales, que haya sido probado previamente. El control de cantidad y verificación, el 6.3, nos pide tener un sistema que nos permita controlar peso, volumen o unidades, y el objetivo es asegurar conformidad con el contenido declarado, ¿cierto? Es importante que los productos tengan la cantidad que dicen tener en la etiqueta. Cuando son lotes grandes o cantidades grandes para un cliente al por mayor. También es importante que se entreguen las cantidades acordadas. Pueden haber márgenes, variabilidades en los productos, pero el lote, la suma de todo tiene eh, que ser de acuerdo a la cantidad. Entonces, por ejemplo, tenemos que ver formas. Por ejemplo, si tengo un producto que pesa 500 gramos, por ejemplo, esta bandejita de salmón podría pesar 500 gramos, y yo en una caja tengo 20 de estas bandejitas, yo ya sé que ahí tengo 10 kilos, porque cada una pesa medio kilo. Entonces también puedo contar cajas, pero también puedo contar pallets. Supongamos que tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 6 y 4 cajas que no se ven, supongamos que tengo 10 cajas abajo, cada una de 10 kilos. Eh, y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pisos. 8 por 10, 80. Cada uno pesa 10 kilos, tenemos 800 kilogramos. Entonces yo puedo ir contando pallets después, 800 kilos, 1600 kilos, 2400. Pero lo que les quiero comentar es que tengan una estrategia porque los equipos de producción muchas veces se confunden y después cuando quieren como completar estos registros de cantidades no les cuadran. El sistema cuando lo suben los algoritmos tampoco les cuadra y se arriesgan porque realmente no están declarando la cantidad de producción, que cumplan con las reglas del sector y que haya evidencia para auditoría, ¿cierto? Todos estos registros de los métodos que ustedes puedan tener, siempre tener los registros que aseguren el control y la trazabilidad del cumplimiento. En relación a las cantidades, como les comenté anteriormente, según la ley, tenemos que definir frecuencia y métodos de control. Eh, el plan tiene que cubrir el peso, el volumen, el número de unidades, tener registro de las verificaciones con los resultados y la trazabilidad del lote. Y cuando no hayan como leyes, por ejemplo, producto a granel, igualmente se tienen que cumplir las condiciones acordadas con las especificaciones del cliente y evidenciarlo. Las básculas en línea, eh, estas máquinas cuando van productos muy rápido, tienen un sistema de balanza en línea incorporado, una báscula, que detecta los pesos insuficientes, por ejemplo, que estén bajo peso, y los puede expulsar mediante aire comprimido. Pero también hay que tener el cuidado de que estas máquinas se van descalibrando, porque como es un entorno donde hay vibraciones, donde hay polvo, las máquinas se van desgastando. Entonces hay que realizar esas pruebas en el tiempo. La estrategia que les comenté anteriormente, por ejemplo, colocar un producto bajo peso y ver realmente si lo rechaza, establecer método y frecuencia acorde al riesgo. Y hay también otra cosa que es importante acá es gestionar estos productos que están rechazados, que no estén ahí dando vueltas y puedan llegar a una producción, ¿cierto? Eh, Porque un producto bajo peso de alguna manera genera desconfianza en los clientes, en las personas cuando encuentran que no están cumpliendo con las cantidades. Entonces, gestionarlas. Otro sistema de rechazo automático son barras, van pasando por la báscula y cuando detecta que hay bajo peso, el brazo lo saca de la línea de producción. Medición confiable y control metrológico, el último requisito de esta norma. Bueno, acá hay que entender estos conceptos de precisión y exactitud. Nosotros queremos que nuestros productos tengan alta precisión y alta actitud, ¿cierto? Que tengan el peso que tienen y que haya poca dispersión entre cada uno de ellos. Por ejemplo, esta tiene baja precisión, pero tiene alta exactitud. Este de acá tiene alta precisión, si se ven están todos muy juntitos, pero tiene baja exactitud, no está en el centro. Este de acá tiene a las dos, pues tiene baja precisión y baja exactitud. Nosotros queremos tener estos.
que no estén muy desviados y que eh, estén con el peso correspondiente. Bueno, el propósito del control metrológico es demostrar que las mediciones son precisas y consistentes en el tiempo, eh, y evitar en la operación la liberación de productos no conformes por datos incorrectos de medición. Si no se controla esto, aumentan las fallas de control y las desviaciones sin detección oportuna. Y bueno, yo les comenté, se compromete la confianza en los límites críticos y los criterios de aceptación en el tiempo, eh, si estas cantidades no son confiables. El control de equipos de medición, el alcance del control metrológico, nos pide identificar los equipos usados en los puntos críticos de control y en la vigilancia del producto y asegurar que las mediciones apoyen lo que es la inocuidad, la legalidad y la calidad. Y en este sentido, BRCGS, el 6.4.1, nos pide que nosotros tengamos inventariado una lista documentada de todos los equipos y su ubicación, es decir, dónde está, y que además estén identificados con código y cuándo les toca la próxima de calibración. Entonces, ese concepto es importante. Una lista documentada de los equipos, su ubicación y los códigos de identificación, más la fecha de la próxima calibración. Prevención de cambios no autorizados, evitar que las personas que no están autorizadas realicen estas calibraciones mediante controles que no estén definidos y proteger contra daños. Estos equipos, como les comenté, se van deteriorando porque las condiciones de las plantas, las temperaturas, el polvo, las vibraciones, eh, hace que se vayan deteriorando y nosotros también tenemos que establecer estrategias de protección del equipo en planta. La calibración, comprobar y ajustar los dispositivos con una frecuencia definida según el riesgo y aplicar el control también a equipos nuevos antes de su uso. Por ejemplo, yo les comenté el ejemplo del sensor de temperatura en una cámara donde se envasan, donde están almacenados los cartones, quizás no es tanto el riesgo, entonces la frecuencia ahí podría ser menor. Pero si es un sensor de temperatura que mide la temperatura al interior de un horno, donde es necesario un control estricto, requeriría más frecuencia. El método de la evidencia, usar un método de calibración definido y documentar los resultados, utilizar esos métodos que son como trazables a una norma, ya sea nacional o internacional, y asegurar que los equipos y con precisión y que tengan adecuada la medición. Los materiales de referencia también, por ejemplo, los pesos, patrones, eh, mantener un registro de la trazabilidad del equipo que nosotros estamos usando para calibrar los otros que andan en la organización y considerar la incertidumbre también al evaluar los límites críticos. Recuerden, por ejemplo, que los equipos tienen desviaciones. Un error de más o menos 5 puede suponer que una temperatura, por ejemplo, que muestre en una pantalla 72 realmente esté en 71,5 y la temperatura necesaria sea 72. Entonces es importante considerar esa incertidumbre. En relación a la trazabilidad, que nos menciona en este punto, eh, las balanzas analíticas, los termómetros que anden por ahí, tienen que ser trazables a otros. Por ejemplo, los que nosotros estamos usando en el equipamiento, que haya un estándar en la misma organización y que ese estándar también se vaya a calibrar con uno de un laboratorio de metrología acreditado. Entonces, que haya una cadena ininterrumpida para las calibraciones de todos los equipos y demostrar que cada calibración aporta la incertidumbre de la medición total. Esto en verdad no es de BRCGS, es de esa norma ISO y el 17025, pero BRCGS no habla de este concepto. Entonces es importante tener esa cadena ininterrumpida de trazabilidad. Las acciones ante equipos imprecisos, cuando las mediciones no cumplan con los límites permitidos, tenemos que gestionar registros de no conformidades, identificar qué mediciones, lotes y decisiones dependieron del equipo impreciso. La protección de inocuidad y legalidad se ve afectada de inmediato. Por ejemplo, asegurar que el producto en riesgo no se libere ni se ponga a la venta. Por ejemplo, si nuestro registro el viernes nos muestra que un equipo está desviado 5 grados y el registro del lunes nos muestra que no estaba desviado, entonces toda la producción del martes, del miércoles, del jueves hasta el viernes tiene que ser considerada como un producto potencialmente inocuo y evaluar el riesgo, que no se ponga a la venta.
como cierre y control de evidencia. Es importante operar según especificaciones para que nosotros tengamos los productos que queremos obtener y de la calidad deseada, es decir, con los requisitos, con el grado de cumplimiento de los requisitos que pueden ser los del cliente o los de la ley. Es decir, tener nuestros procedimientos y los registros completos. Hay que monitorear y verificar los parámetros claves que yo les comenté que son críticos para asegurar la inocuidad y la legalidad. El enfoque para auditoría. eh, Siempre mantener los registros completos, las verificaciones, la trazabilidad para reconstruir cambios, control y liberación del lote. Por ejemplo, si en qué parte de la cadena está el producto, eh, eso solo lo vamos a saber mediante la trazabilidad. Entonces, tener esos registros que nos permitan reconstruir cambios. Y valor para gerencia, como este capítulo habla mucho de lo que son las especificaciones para obtener productos, los procedimientos que se deben seguir, de alguna manera nos aseguran un valor para lo que son los conceptos que evalúa la gerencia, por ejemplo, los costos de reproceso, los tiempos que están detenidos las máquinas, las calibraciones, eh, y los errores operativos que puedan recurrir. Entonces, eh, hay un valor para gerencia a través de este capítulo también. Y por último, muy importante, evitar la liberación de productos en riesgo mediante decisiones rápidas y controladas. Yo le hablé del concepto de incidente, que puede tener o no consecuencias, pero cuando ya tiene consecuencias ya hablamos de un accidente. Entonces la gestión rápida, la idea es que no pase accidente. Eh, Eso fue la presentación, ahora viene la actividad práctica. Es importante esta actividad para que nosotros vayamos reforzando lo que conversamos. Entonces les voy a ir mostrando las preguntas y las respuestas con un minuto para responder. Acá está la primera pregunta, acá está la alternativa y ahí está el minuto que les comenté.